Dios les bendiga grandemente el día de hoy. Hoy vamos a empezar para la gloria del Señor a poder ir a entender y descubrir todos estos niveles de lenguas que hay. Hay 66 niveles de lengua. El don de la lengua es para mí, Diana, uno de los dones más hermosos que el Espíritu Santo me ha regalado. Es importante entender que por medio de la lengua, de lo que el Espíritu Santo nos da, es hablar con Dios. El que habla en lenguas habla con Dios, dice la palabra. Hoy yo quiero que busques en tu Biblia y mientras que haces el estudio tienes que poner todos los versículos durante esta semana, meditar, escribir, reescribir en el cuaderno que tú tienes sobre el Espíritu Santo para que puedas entender todo lo que vamos a aprender. Dios es un Dios poderoso. Así que 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que es importante entender que para nosotros llegar a este entendimiento tenemos que recibir primero el Espíritu Santo para nosotros llegar a este nivel de lengua. Si nosotros no tenemos ese bautizo, si no tenemos esa unción, esa intimidad con el Espíritu Santo, se nos va a ser difícil. Así que por favor, ora y pídale al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y después poder entender mejor este nivel de las lenguas. ¿Qué es las lenguas? Las lenguas son dialectos. Lenguas son lenguajes nativos, idiomas. El que dice que no habla en lengua es un mentiroso. Todos hablamos. Hablamos español, inglés, francés, patuá, criol. O sea, todos hablamos en lenguas. Ni siquiera los mudos pueden decir que no tienen un lenguaje y que no pueden hablar porque ellos piensan en su mente en un idioma, en una lengua. Ellos utilizan un lenguaje. Así que todos en esta tierra tenemos un lenguaje de expresión. Y esa es la lengua, los diversos niveles de lengua que vamos a llegar a entender más. Vamos a Hechos 2, 6, 12. Hechos 2, 6, 12. Y es un poquito largo, así que yo le pido al Señor que nos ayude porque no voy a poder leer todo. Pero, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso fue cuando llegó la venida del Espíritu Santo, así que escuchen. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, setenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, que esta gente empezó a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Así que las lenguas se manifiestan en diferentes traducciones, interpretaciones, y eso lo vamos a leer más adelante. Así que ahora vamos otra vez a 1 Corintios 14, 22. 1 Corintios 14, 22. Por favor, guarden estas notas. Esto es oro. Oro. A ustedes no les ha costado realmente absolutamente nada. A mí me ha tocado años de estudio y de pagar universidades, pagar tantos colegios, profesores, videos,
libros que he leído, por favor, tomen lo que más puedan de todo esto. Primera de Corintios 14:22 dice, la palabra del Señor dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿por qué dice esto? Las lenguas son por señal. Eso es una señal de que usted tiene ese bautizo del Espíritu Santo y que el Señor está en usted. Es una señal de algo sobrenatural en su vida. Dios no solo nos dio el don y el regalo de las lenguas, sino también el regalo de interpretarlas. Primera de Corintios 14:27, ahí adelantico dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres y por turno y uno interprete. O sea que las lenguas se pueden interpretar. También puede pasar que si no hay nadie que no la pueda interpretar, puede ser que está hablando en otro nivel más alto de lenguas. Si lo quieres mirar, míralo en Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Léelo, por favor. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Y dice, es demasiado para poder leerlo, pero dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Volvamos a leer. Si yo hablase en lenguas humanas, las lenguas que hablamos nosotros, pero también dice, y angelicales, o sea que ese es otro nivel de lengua, la angelical. Nosotros vamos más adelante a poder entender un poco más, pero esto es importante saber. Nosotros podemos comunicarnos con nuestros ángeles porque dice que nosotros tenemos un lenguaje de lengua humana y un lenguaje de lengua angelical. Pero nosotros, así dice, así habláramos en esta lengua, pero no tenemos amor. Pero si hablamos en amor, podemos utilizar esta lengua. Los niveles de lengua hay que entenderlos como un bebé. Cuando empieza a hablar, quiere decir, primero es ba, ba, da, da, bu, balbucea, como un bebé. Después pueden decir una palabra como papá, mamá y están diciendo algo con sentido, pero es una sola palabra. Después dos, tres, cuatro palabras y después ya una frase. Y ya cuando comen comida sólida es cuando hablan bien. Esto es parecido a la vida espiritual también. Primero, cuando tú empiezas a hablar en lenguas, balbuceas y después tú das una o dos palabritas con un sentido que como es papá, mamá, algo espiritual, sí. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, santidad. Unas veces estaba diciendo una sola palabra porque estás aprendiendo, ¿sí? Después tú dices tres, cuatro palabras, después una frase y ya tu nivel espiritual es más fuerte, tienes comida sólida, llegas a este nivel de angelical, ¿no? Entonces, este primer nivel vamos a tratar de definirlo en la próxima lección porque es muy complejo. Esta es la introducción a llegar a entender este nivel de entendimiento sobre las lenguas. Recordemos que son 66 lenguas. Las primeras el primer grupo de nivel de lenguas son 16 niveles. Ese es el primer grupo, como que si usted va llegando ya al 16, ya usted está un poco más madurito, pero todavía le falta, ¿sí? Así que vamos el día de hoy a dejar esta introducción para entender, comprender que los versículos bíblicos nos enseñan exactamente, primero es que todos hablamos en lenguas, ¿sí? De una u otra manera, como yo estoy hablando en este momento en español, pero espiritualmente es cuando tú empiezas a hablarla y a cambiar idioma en el espíritu, ¿sí? Y esto lo vamos a ver. Entonces, esta es la introducción. Hay veces se puede interpretar y hay veces no. Así que poco a poco, escuchen el próximo video. Dios les bendiga.